de esclerosis tuberosa. Después ya les presento a los demás. Bueno, sabemos que la esclerosis tuberosa tenemos diferentes manifestaciones. A nivel neurológico, evidentemente algo que nos interesa mucho es la epilepsia. Sabemos también que la mayoría de los pacientes tienen algún grado de discapacidad cognitiva, actualmente es como lo llamamos. Posiblemente algunos de sus médicos o de sus terapeutas les digan retraso del neurodesarrollo, retraso psicomotor, pero sabemos que pasando estos famosos 6 años de edad, empezamos a llamarle retraso mental. Actualmente lo recomendado es que no hablemos de retraso mental, sino de discapacidad cognitiva. Algo que intentamos es que nuestros pacientes no sean etiquetados. Los primeros que tenemos que empezar a quitarles esas etiquetas y que realmente tengan un lugar dentro de nuestra sociedad somos nosotros, su grupo de médicos y de terapeutas con los que estamos continuamente nosotros en contacto. También muchos de ellos tienen trastornos generalizados del desarrollo, hay muchas variantes, no es el motivo de la plática de hoy, y algo importante la alteración en la apoptosis. La apoptosis es un mecanismo que tiene nuestro organismo para regular a las células. Las células tienen una función de crecimiento y nuestro organismo tiene un mecanismo de protegernos de que ese crecimiento de las células sea modular y detiene o lo va frenando. Cuando ese mecanismo no es adecuado, hay un aumento de crecimiento de las células, ya sea de las células de piel, de las células del corazón, de las células del riñón, de las células del cerebro. Y esto es mucho de los problemas que tenemos precisamente en lo que es esclerosis tuberosa. Regresando a la epilepsia. Muchos de ustedes seguramente se han enfrentado a ver una crisis compulsiva de tipo epiléptico. ¿Qué es la epilepsia? Nada más decimos, bueno, puede ser que el paciente tenga convulsiones. No sabemos que hay de muchos tipos. Hay algunas donde se quedan como desconectados y decimos, hay una ausencia. La epilepsia, algo importante, es una situación crónica. Y desafortunadamente en la esclerosis tuberosa no tenemos algo que nos indique la curación. Pero afortunadamente tenemos muchas alternativas de tratamiento. Es muy difícil de controlar, como después el doctor nos platicará, pero siguen las investigaciones y tenemos un buen potencial hacia tener mejores controles en nuestros pacientes. La etiología es diversa y en este caso evidentemente hablamos de esclerosis tuberosa y las crisis epilépticas, dependiendo de la zona del cerebro que se active las neuronas, va a ser la manifestación clínica que los niños y los adultos van a tener. Si las presentan en la parte de adelante del cerebro, vamos a tener las crisis característicamente de movimiento, lo que conocemos coloquialmente como ataques. Pero también puede ser una donde solamente se pongan duros, se pongan rígidos, y eso puede durar segundos a minutos. Hay otras en donde se caen súbitamente, hay otras en donde se ríen, hay otras en donde pueden tener fenómenos alucinatorios. Entonces, algo muy importante es que las crisis epilépticas no solamente son de un tipo. Y desafortunadamente, como ustedes ya saben, en la esclerosis tuberosa tenemos diferentes tubers, estas bolitas que salen de nuestro cerebro, y dependiendo de dónde se localicen, van a ser las manifestaciones que van a ir presentando nuestros pacientes. Existen 3 grupos de las crisis que vamos a tocar en esclerosis tuberosa: el famoso síndrome de West, la epilepsia parcial y el enofasia. En relación al síndrome de West, nosotros como neurólogos decimos que es una epilepsia, un síndrome epiléptico generalizado. Sin embargo, es de los grandes misterios en la epilepsia, porque cuando hacemos estudios funcionales vemos que diferentes zonas del cerebro se activan, como en las epilepsias parciales de focos múltiples, y sin embargo las manifestaciones clínicas son totalmente diferentes. Lo más frecuente es que empiece a manifestarse entre los 3 meses y los 12 meses de edad. La edad de más prevalencia, de más frecuencia del síndrome de West es a los 7 meses. Puede ser que nuestro niño empiece a los 7, 8, 12 meses y que continúe los siguientes meses o por unos 2 años más con las manifestaciones clínicas del West, pero no empiezan después del año de edad. Una situación es el inicio y otra es la continuación del síndrome de West. Lo que caracteriza el síndrome de West son los espasmos infantiles.
Estos pueden ser del tipo flexor, del tipo extensor o mixtos. Y entonces son pequeñas contracciones súbitas. El problema es que son múltiples. Entonces puede ser que tengamos un racimo de 40, de 80, de 100 contracciones. Y eso es a lo que le vamos a llamar salvo. ¿Sí? O sea, 100 crisis seguidas, 50 crisis seguidas. Todo ese grupo de crisis se llama salvo. Y nuestros pacientes pueden tener múltiples salvas en todo el día. Entonces, por eso que es de las epilepsias más difíciles de responder a los tratamientos, es uno de los retos para nosotros como neurólogos en atender el síndrome de West. Y a partir de que empiezan las crisis clínicas del West, vemos que el desarrollo neurológico de nuestros niños o de nuestros menores de 12 meses se detiene, se frena e incluso se va para atrás, evoluciona. Si ya había adquirido la sedestación, si ya se sentaba bien, deja de sentarse, incluso llegan a perder el sostén cefálico. Si ya empezaban a utilizar, puede ser que ahí se nos quede el lenguaje. ¿Sí? Desafortunadamente, la alteración que produce esto a nivel de la señalización de las neuronas es muy impactante para el desarrollo neurológico. Y algo que buscamos nosotros como neurólogos es un trazo muy característico del electroencefalograma. Muchas veces dicen, no tiene West porque todavía no tiene este tipo de electro. La realidad es que cuando ya nos llegan los niños, puede ser que ya lleguen medicados y por eso no veamos el electro. O puede ser que empiecen las crisis de espasmos y meses después aparezca este tipo de trazo. Lo más importante de lo que nos orienta el síndrome de West son los espasmos. ¿Explicar el video? Este es un pequeñito de 3 meses de edad. Vean cómo tiene pequeños brinquitos en contracción. Perdón, con el puse de extensión. Extensores, abre los brazos. Dura milésimas de segundo. Entonces ahí lleva 2, 3, vean cómo abre sus bracitos, 4, y así se mantiene. Así como extiende los brazos, hay otros niños que los flexionan y a veces los confunden con cólicos. Y entonces van con su pediatra y se tienen cólicos o le hicieron mal de ojo y resulta que no, lo que tienen es una crisis epiléptica. Y esto lo tienen todo el día. Entonces es muy importante el identificarlo y empezar un tratamiento lo más pronto posible. Se confunden mucho porque el niño no pierde el estado de alerta, se altera, por segundos queda con la mirada fija, pero no cae dormido. Eso es un mito que tenemos en la epilepsia. Dicen, bueno, si no se cayó dormido y si no perdió la conciencia, no fue convulsión. Eso es un gran error. ¿Sí? Yo veía que lo hacía a mediodía y a las 5 de la tarde. Sí puede ocurrir y muchas veces vemos que cuando se acaban de despertar los niños es más frecuente que presenten las crisis de cualquier tipo o cuando se van a empezar a dormir. Y en ese momento su niña iba a empezarse a dormir, seguramente era que se le notaban más porque empezaba a intentar quedarse dormida. En los cambios de despierto a dormido, de dormido a despierto, la actividad eléctrica del cerebro se modifica, es más susceptible a que se presenten las descargas. Y sí puede ser. Para el tratamiento del síndrome de West, tradicionalmente hemos utilizado los esteroides. En Estados Unidos se cuenta con la famosa ACTH, es un esteroide de alta potencia. Es un medicamento que tuvimos hace muchos años en México y que ya no lo tenemos. Y que tiene muchos efectos secundarios también. O sea, sí es buen medicamento, sí, es inyectado, es muy caro y hay que cuidar que no les bajen los glóbulos blancos. Los niños suben mucho de peso, se ponen muy irritables,
les alteramos mucho el ciclo sueño-vigilia, y lo primero que decimos es que los niños no se desvelen o que no se alteren sus ciclos de sueño para que la epilepsia no se incremente. Es un medicamento interesante, sí es funcional para tratar el síndrome de West, sin embargo no es la única opción, y eso también es difícil, porque nos llegan los familiares al consultorio muy estresados porque escucharon en algún lado o porque alguien les dijo que con eso se iba a curar. El West no se quita con el ACTH. No se va a quitar ni porque tengamos esclerosis tuberosa ni porque tengamos otra causa de epilepsia que nos esté dando el West. Su efecto es muy rápido, es impresionante cómo se modifica, pero es parcial, no es duradero. Al momento que ustedes quitan el medicamento, a las siguientes semanas vuelven a activarse las crisis, posiblemente en menos intensidad, pero se vuelven a activar. Entonces, cuando les toca esto del estrés de que es que quiero ver quién me trae el ACTH en Estados Unidos, y cuando ven los costos y están sufriendo porque no lo traemos, en realidad no es la única opción, y actualmente podemos decir que tenemos mejores alternativas que el ACTH. En México, ¿qué utilizamos? La prednisona, es tomada, hay pastillitas, hay jarabe, y también la utilizamos por tiempo limitado, de 1 a 2 meses. Tenemos menos efectos secundarios que el ACTH, no modificamos esos ciclos de sueño. Sí suman de peso, pero no les bajan los glóbulos blancos como lo baja el ACTH. Entonces es un medicamento más noble, es más sencillo y muchísimo más barato, y sí lo tenemos en el país. Otra de las opciones es la vigabatrina. Y hace muchos años, en la prehistoria, cuando yo era estudiante, y me empezaban a enseñar mis maestros en West, y decían, con la vigabatrina, quién sabe por qué se controla. Y si tienes esclerosis tuberosa, más. Era impresionante cómo era mucho mejor la respuesta de los niños con esclerosis tuberosa a vigabatrina en el síndrome de West que los niños que tenían West, por ejemplo, con meningitis. La esclerosis tuberosa, ¿por qué les iba tan bien la vigabatrina? No se sabía. Y era de las cosas, un medicamento en ese momento muy caro, sigue siendo caro, pero era tan bonita la respuesta en comparación a los antiepilépticos que teníamos en ese momento. Y no había nada que explicar el por qué funcionaban. Ahora ya sabemos que la vigabatrina actúa en esa famosa vía mTOR que ayer les platicaron. Entonces, en el síndrome de West, como ya vieron también ayer, un mecanismo muy importante es la señalización por esta vía mTOR. Entonces, ahora entendemos, ahora ya justificamos el por qué la vigabatrina sí funciona en los pacientes con esclerosis tuberosa. Sigue siendo una de nuestras grandes armas para tratar tanto el West como las parciales en esclerosis tuberosa. El siguiente grupo son las epilepsias parciales. Los niños no duran toda la vida con West. Imaginemos que empezó a los 6 meses, pasa del año de edad, y después del año de edad empiezan a bajar los espasmos. Y en ese ínter empiezan a aparecer los parciales. Algunos West pueden ser que se transformen y se queden solamente en parciales. Otros West se pueden transformar a lo que conocemos como Lennox-Gastaut. Pero en esa transición, y estamos hablando que la transición se va a dar entre 1 año y 3 años de edad, se pueden combinar las crisis. Y entonces hay que tener mucho cuidado cuando vemos crisis parciales en los tratamientos, porque se traslapan, es lo que llamamos intersíndrome. Y bueno, decimos que estas parciales hay de muchos tipos también. ¿Qué caracteriza las parciales en esclerosis tuberosa? Que son de muy difícil control. Y estas, como les comentaba, puede ser que yo tenga un niño con West y que además dentro de los espasmos le veamos crisis parciales. Y eso sigue siendo West. Pero puede salir que mi niño ya está saliendo del West y le están aumentando las parciales. Ese es el intersíndrome. Cuando desaparecen los espasmos y solamente quedan las parciales, podemos decir que la epilepsia se quedó en parcial. Pero si pasan más meses o años y a esas parciales se le agregan otro tipo de crisis,
se está transformando ese síndrome a lo que vamos a ver más adelante, que es el lennox-gastaut. Hay muchos tratamientos para parciales, es de las epilepsias que más opciones de tratamiento tenemos, pero en estos pacientes tenemos que tener mucho cuidado, porque si ven tenemos varias opciones, no se las puse todas, pero son las que se han evidenciado más en este tipo de pacientes. Y por ejemplo, si un paciente con crisis parcial, te pongo oxcarbazepina, pero se transforma al lennox y en el lennox le empiezan las ausencias o le empiezan las mioclónicas, mi niño va a empeorar. Entonces, esta combinación de medicamentos o esta transición de medicamentos tenemos que ser muy cautelosos cuando estamos pasando de un síndrome a otro. El más utilizado, aunque no es el primer indicado para parciales, es el ácido valproico. El ácido valproico los neurólogos lo conocemos como primera indicación para generalizadas. Sin embargo, yo les diría que en el WES usamos ácido valproico, en las parciales usamos ácido valproico y en el lennox usamos ácido valproico. Entonces es un medicamento súper cómodo, muy noble también, tiene también varios efectos secundarios que hay que vigilar, no quiere decir que forzosamente le vayan a ocurrir a los pacientes, pero es un medicamento que nos da esa seguridad y esa flexibilidad de la transición epiléptica de nuestros niños. Entonces es el mejor medicamento que podemos utilizar asociado cuando es WES a la vigabaterina. Y si se quedan parciales, nos podemos quedar solamente con el valproico y luego lo podemos utilizar o asociar con topiramato o con levetiracetam o con amoxicilina, o sea, podemos ir combinando dependiendo de la respuesta de nuestra epilepsia. Y si se transforma en lennox-gastaut, también. Entonces es un medicamento muy, digamos, muy duradero en cuanto al manejo de nuestro tratamiento de los niños. Ahora sí, no sé si este pequeñito tiene una crisis parcial. Vean cómo primero gira su cabeza hacia la derecha y luego flexiona su bracito, estira la pierna. A la derecha de ustedes, ¿sí? Ven, giró la cabecita, estiró el bracito y estira la piernita. Y no son las convulsiones tónico-clónicas que estamos esperando. Lo volvemos a pasar, por favor. Entonces van a ver cómo gira la cabecita a la derecha de ustedes, estira el bracito del otro lado, gira la cabeza, estira el brazo y estira la pierna. Y esa es una crisis. Aunque es la crisis, duró segundos, es autolimitada. Y aunque vimos la crisis, vemos que su electroencefalograma tiene múltiples descargas. Entonces, no todas las descargas que tienen nuestros niños las vamos a poder evidenciar. Esto tampoco es para que nos asuste, porque luego también cuando llegan al consultorio dicen, es que tiene muchas crisis porque ven el electro. No, o sea, sí es importante llevar también la vigilancia a nivel del electroencefalograma, pero es más importante estar al pendiente de las crisis que sí podemos ver en casa, llevar un registro diario de cuántas crisis está teniendo, cómo es la crisis, porque eso nos orienta hacia dónde está la descarga de nuestro paciente. Y decíamos, bueno, en esta transición puede ser que de WES pase a lennox-gastaut, ¿sí bien? El lennox-gastaut también es de los síndromes epilépticos generalizados, es de los de muy difícil control, es un reto para nosotros tratar un lennox-gastaut. La edad habitual de esa transición o que ya se manifieste como lennox-gastaut es de los 3 a los 5 años de edad y es a lo que conocemos como síndromes refractarios. Más adelante el doctor Rivas nos platicará más de eso. En el lennox-gastaut, ¿por qué es tan difícil de manejarlo? Porque los lennox-gastaut tienen parciales complejas de muy difícil control. Porque también hacen ausencias. Y son ausencias que no responden a los medicamentos convencionales de las ausencias, porque tienen crisis en donde se caen súbitamente, que es lo que llamamos atónicas, y porque tienen crisis mioclónicas. Entonces, a las crisis de ausencia no le puedo poner carbamazepina, no le puedo poner oxcarbazepina, o fenitoína, o DFH, como lo conocen ustedes, porque las empeora. A las parciales complejas sí se lo puedo poner, pero a las ausencias no. A las mioclónicas tampoco les puedo poner carbamazepina ni DFH.
y tengo que buscar una combinación de medicamentos que funcione para todas las crisis, sin empeorar ninguna de las que está presentando mi paciente. Y puede ser que mi paciente esté presentando en este momento puras ausencias, entonces es válido el que yo pudiera usar ácido valproico combinado con la motrigina, por ejemplo. Pero de repente le incrementan las parciales complejas y tenemos buenas dosis de medicamentos y entonces tenemos que hacer una transición a otro medicamento. Pero si mi niño tenía parciales complejas o mi adulto tenía parciales complejas y lo tenía con carbamazepina, y en un momento no empiezan todas las crisis al mismo tiempo, van apareciendo y a veces no las tiene y a veces vuelven a reaparecer. Entonces, si mi paciente ahorita tiene parciales complejas y lo tenía con carbamazepina y de repente se le agregan las ausencias, yo le tengo que quitar esa carbamazepina para ponerle un medicamento específico para ausencias. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de los cambios clínicos en el tipo de crisis que están presentando nuestros niños y nuestros adultos. Es que están un poquito... Millennium Mac, para que vean que no es cierto lo que dicen de las Macs. Este es un pequeñito que entró con un diagnóstico de estado epiléptico. Es muy frecuente los estados epilépticos en el Lennox-Gastaut. Ella está, ven cómo mueve la manita. Son movimientos sutiles. Y uno parece y dice, no, ya le controlamos las crisis. ¿Sí ven cómo mueve la manita del lado derecho? Entonces, cuando podemos tener este tipo de equipos en donde al mismo tiempo que se está registrando la actividad eléctrica vemos los movimientos, se llaman videoelectros, para nosotros nos ayuda mucho a poder justificar el incrementar medicamentos de alta potencia, pero que también tienen más riesgos de efectos secundarios en los hospitales. Desafortunadamente no siempre tenemos estos estudios en el hospital y nos tenemos que ir mucho a lo que vemos en el niño, no a lo que vemos en el trazo. Entonces tenemos que ser muy clínicos. Y la verdad algo que me encanta de los papás de los niños, que son más clínicos que los doctores. Cuando un papá, y bueno, aquí aunque haya papás, pero la verdad es que son más efectivas las mamás, dicen, doctora, le noto algo raro a mi niño no estaba así, hay que hacerles caso. O doctora, está haciendo un movimiento diferente, nunca se equivoca. Hasta ahorita yo nunca he escuchado a una mamá que me hable o que me diga o que me reporte algo y que no haya sido relacionado a un descontrol de crisis. La verdad es que empiezan a tener muy buen ojo clínico. ¿Sí? Son mejores muchas veces que muchos de nosotros los neurólogos. Entonces eso nos ayuda a nosotros para poder estar modificando los esquemas de tratamiento. Entonces, esa fue una parcial compleja de un niño que ya tiene infusión de midazolam, de diazepam, ¿sí? Porque entró en estado epiléptico. Esta es una pequeña con ausencias. Ahí le estamos haciendo que sople y ahí vienen las descargas, que las vemos generalizadas y vean cómo se quedan con la vista fija, hizo un pequeño parpadeo y ahí vuelve a soplar. Son de segundos. ¿Sí? A veces confunden las parciales complejas con las ausencias. La diferencia es que en las ausencias la descargas en todo el cerebro, mientras que en las parciales es en una sola zona del cerebro. Lo volvemos a repetir. Me voy a pasar del otro lado, perdón. Sí, entonces la niña está viendo hacia el frente. Van a ver que cuando está soplando queda como con los ojitos fijos y cuando queda con los ojitos fijos viene esta descarga y dejó de soplar. Cuando para la descarga vuelve a soplar y no se cayó al piso, no tuvo ningún movimiento. ¿Sí? Entonces es para que veamos que hay muchos tipos de crisis. Este pequeñito tiene crisis mioclónicas, va a ser como saltitos. Y esto puede ser despierto o dormido. Son de segundos. ¿Vieron cómo hizo y cuando viene el brinquito, tuvo la descarga? Lo volvemos a repetir. Y
esa es una convulsión. Y fueron milésimas de segundo. Ahora, todos brincamos en la noche. Y nuestros niños con esclerosis tuberosa también pueden brincar en la noche sin que necesariamente sean crisis, para que tampoco empecemos a verlos las 24 horas y que estemos con la angustia de que brinca mucho mi niño. Hay brincos dormidos que se llaman mioclonías del sueño. Todos los tenemos, tanto los que no tenemos epilepsia como los que tienen epilepsia. Sin embargo, cuando tiene varios continuos y vemos que después del brinco queda un poco aumentado el tono, o sea, está un poco más rígido sus piernitas, sus bracitos, a ese sí podemos decir que seguramente fue una crisis. Duran milisegundos. Durante esta crisis no va a haber un riesgo de que se broncoaspire, por ejemplo, porque es de milésimas de segundo. Las que duran más tiempo es las que tenemos que cuidar, la vía aérea, ponerlo de lado. Aquí no hay tiempo da. Aquí no tengo que correr a pasarle un medicamento, pero sí son importantes y sí hay que reportarlas a su médico. Esta es bien chiquita, no les puedo poner otro video donde fuera más evidente. Esta es una decaída que llamamos atónica. Y entonces van a ver ahí esa caída de cabeza. Vean cómo se quedó ahí y vuelve. La volvemos a repetir, es muy rápida. Son muy frecuentes y luego ¿qué les pasa? Que se pegan en la carita o se pegan en la cabeza y tienen múltiples en el día. Sí, pues parece que nada más se agachó, ¿no? O sea, lo que tuvo fue una crisis y se le cae la cabecita. Ya lo vamos a repetir. Ahí está. ¿Sí ven cómo se vence, cae hacia adelante y se vuelve a levantar? Para el Lennox-Gastaut, con un solo medicamento no basta. Normalmente decimos hay que combinar dos, pero nuestra realidad y lo que nos enfrentamos en los hospitales es que tenemos pacientes con 3, con 4, con 5 medicamentos. Cuando vamos a los congresos internacionales, ¿qué es lo que nos dicen a los neurólogos? No hay que abusar de los medicamentos, no hay que utilizar tantos, no hay que combinar tantos. Y cuando tenemos al paciente, la verdad es que es muy difícil querer tenerlos con 2 medicamentos. Entonces tenemos muchas combinaciones, todos los medicamentos son muy buenos, seguramente ustedes reconocen varios de estos, y a pesar de los medicamentos que tenemos en la primera columna, muchas veces nuestros pacientes siguen con convulsiones. Como les decía, vigabatrina para nosotros, no solamente para el WES, para las parciales y para el Lennox, sigue siendo muy útil. ¿Cuál es el problema cuando tenemos Lennox? Que ya son niños grandes o que son adultos. Y que el peso, no es lo mismo decir que va a tomar una tableta de 500 miligramos 2 veces al día en un niño pequeño, a que yo diga que un adulto va a tomar 2 gramos de vigabatrina cada 12 horas. Es un tratamiento realmente que termina siendo bastante caro. Se han intentado otras opciones de tratamiento, como la gamma-globulina. En realidad, ya hay estudios que han demostrado que la gamma-globulina no nos sirve para el Lennox-Gastaut en el caso de que se trate de esclerosis tuberosa. Para otro tipo de causas en Lennox-Gastaut sí ha funcionado, pero en esclerosis tuberosa gamma-globulina no nos da mayor beneficio. La dieta cetogénica, muy buena. Al ratito les van a hablar de dieta cetogénica. Opciones quirúrgicas, algunas limitadas en cuanto a la situación de resección por los tubers, pero cuando hay un tuber que está dando mucho problema, hay algunos protocolos para evaluar su resección. Al rato el doctor Rubén nos va a platicar de esto, y también del estimulador vagal y el everolimus. El everolimus también, hasta el momento que la indicación primaria fue para reducir el tamaño del SEGA, del astrocitoma gigante, que es lo que se vio en el seguimiento de los pacientes, que mejoraba el control de las crisis, que disminuía ¿Perdón? Esto está en que se avale, sí. Finalmente tienen una situación estructural en su molécula muy parecida. Pero ahorita el que está autorizado para SEGA es everolimus. Y la indicación, la autorización de la FDA para epilepsia, ahorita en lo que vamos, es en everolimus. Todavía no tenemos autorizadas las otras moléculas. Y bueno, también ayer ya tuvieron una plática muy amplia de los cannabinoides. Ahorita es el mundo de los cannabinoides. No es la panacea, créanlo. Faltan muchas cosas por definir con el uso de cannabinoides. Finalmente, todas las opciones
tanto viejas como nuevas, tenemos que ser bien objetivos y no quiere decir que vaya a ser lo que mejor le va a funcionar a un paciente. Puede ser que a un paciente sí le funcione, pero puede ocurrir que a otro no le funcione. Entonces, en un momento el doctor Rubén les va a platicar realmente sobre cada una de estas opciones de tratamientos que podríamos decir que nuestros pacientes con esclerosis tuberosa hemos llegado a utilizar esto sí por lo difícil de controlarlos. Muchas gracias. ¿Nos están las preguntas? Al final, para que terminen los tres ponentes y al final las preguntas. ¿Sí? No se olvida. Si quieres una vez lo que conecta con todos sus... Ajá. Solo tenía una duda. ¿Se puede regresar a un medicamento? En el caso, por ejemplo, de la vigabatrina, que, bueno, en mi caso, se inició con ese. Por el problema que puede ocasionar con la vista, se suspende y inicia ácido valproico. ¿Se puede quitar después de ese, no sé por cuánto tiempo, y volver a la vigabatrina? Sí, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Se puede ser que ahorita yo tengo un medicamento que me funcionó muy bien y que de repente ya no me funciona. Esa sería una indicación para cambiar. Pero puede ser que años después lo intente volver a usar y me pueda volver a funcionar. Sí pasa eso. También puede ser que un medicamento que estaba usando ahorita me dio un efecto secundario. Va a depender de qué efecto secundario sea. Si me dicen, tenía ácido valproico y el ácido valproico generó que tuviera problemas en el hígado y me hizo algo que se llama hiperamonemia, entonces ese, aunque lo pudiera volver a intentar después, de preferencia ya no lo volvemos a utilizar. O utilicé la motrigina y me dio una reacción de una alergia severa que pone en riesgo a la vida, ese no hay indicación de volverlo a intentar. O sea, si el medicamento me dio un efecto secundario severo que pone en riesgo la vida o algún órgano de nuestros niños, no se vuelve a repetir. En el caso de vigabatrina, es un medicamento muy bueno, muy satanizado. El problema de la desmineralización del nervio óptico sí se ha manejado. Nosotros tenemos años de utilizarlo, hicimos un protocolo en el instituto en donde los niños que les dábamos vigabatrina los fuimos siguiendo. Como son niños muy pequeñitos, se les siguió con lo que eran potenciales evocados visuales, porque no teníamos los lentes del electrorretinograma y porque los niños chiquititos no cooperan, obviamente, para hacerles una campimetría, y los grandotes que tienen Lennox tampoco. Pero con potenciales los vigilamos y solamente de un grupo de 100 pacientes, 2 se modificó discretamente el tiempo de respuesta del potencial. Los demás sin problema. ¿Qué es las recomendaciones a nivel de lo que es el grupo que maneja la vigilancia de medicamentos en Europa? El que se le vigile con potenciales o con campimetría a los pacientes, y de inicio, cuando son West, dicen por lo menos darle 6 meses de tratamiento y después ya de la transición. Ahora, si no te está dando problemas, hay que continuar, porque realmente es muy buen medicamento. Únicamente se le dio por 6 meses, no, por 8, perdón. Y nosotros hace un año que apenas, bueno, nos enteramos que si no había problemas en visión podía continuar. Yo le hice el comentario a su neurólogo y me dijo que no, que tenía que empezar con otro, que él sí tenía la idea que afectaba la visión y se lo quitó, pero pues teníamos la duda si hemos visto buenos resultados con la vigabatrina, si podía regresar o no. Sí puede regresar. Sí, pues obviamente cada uno de nosotros, hay médicos que tenemos más precaución. Yo, por ejemplo, soy muy respetuosa de la motrigina. Me cuesta mucho trabajo el decir voy por la motrigina. Sí la uso, pero antes de usar la motrigina utilizo otras cosas. Entonces habrá médicos que dicen, no, yo prefiero ser más cauteloso con la vigabatrina por las recomendaciones que tenemos por FDA. Si unas son las recomendaciones de la Unión Americana y otras son las recomendaciones europeas, pero sí se podría regresar. También. Bueno, ok. Perdón, es que, bueno, mi hijo de 18 años, todo lo que platicó, todo lo ha tenido, todo. Entonces, según yo, el síndrome de West a cierta edad se retira y luego tuvo Lennox-Gastaut hasta que hace como 10 años tuvo un estado epiléptico de 28 horas
y de ahí ya no volvió a tener estados epilépticos. Entonces mi pregunta es nada más, ¿el Lennox-Gastaut también se quita con la edad o es algo con lo que va a tener que estar lidiando toda la vida? Puede ser que con el estado epiléptico que tuvo se detenga, se frene, pero también puede ser que en el trance de la vida volviesen a activarse las descargas. Es difícil, es muy difícil, pero puede volverse a reactivar las crisis. No que toda la vida tenga el Lennox, ¿no? Puede ser que ya ahorita simplemente se quede como una parcial, pero hay que vigilar. Muy bien, muchas gracias, doctora. Ahora,